vamos a desmenuzar las ideas de uno de los libros más influyentes de la historia sobre relaciones humanas, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y vamos a ver que sus principios son tan potentes hoy como lo fueron hace casi un siglo. Para entender la esencia de su filosofía, Carnegie no arranca con un empresario de éxito o un gran líder, no. Él empieza con la historia de un asesino. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Imaginen leer estas palabras. Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Suena a una persona buena, ¿verdad? A un alma gentil. Bueno, ¿quién se imaginan que pudo escribir algo así? Pues bien, el autor de esa nota fue Dos Pistolas Crowley, un criminal famoso que había matado a un policía a sangre fría, y escribió esas palabras mientras 150 agentes lo tenían acorralado en medio de una de las balaceras más brutales en la historia de Nueva York. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hombre que comete un acto tan violento puede verse a sí mismo de esa manera? Esta paradoja es justamente la clave para entender el primer principio fundamental de las relaciones humanas. Y es que Crowley no era un caso aislado. Criminales de la talla de Al Capone se veían a sí mismos como benefactores públicos. De hecho, el alcaide de la famosa prisión de Sing Sing se dio cuenta de que casi ningún criminal se considera malo. Todos justifican lo que hacen. La conclusión es tremenda. 99 de cada 100 veces nadie se critica a sí mismo por nada, sin importar qué tan grave sea lo que haya hecho. Y de aquí sale la primera gran lección de Carnegie, directa como una flecha. La crítica es inútil. ¿Por qué? Porque lo único que consigue es poner a la otra persona a la defensiva, herir su orgullo y generar resentimiento. Y al final del día, casi nunca logra un cambio real. Ok, entonces, si criticar no funciona, ¿qué sí? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la respuesta está en el impulso más profundo de la naturaleza humana. El famoso psicólogo William James lo dijo de una forma brillante. El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Y fíjense en la palabra que usa. No es un deseo ni un gusto, es un anhelo, una necesidad casi vital. Carnegie lo llama el deseo de ser importante. Y es justo eso, esa necesidad fundamental que todos tenemos, tan fuerte como el hambre o el sueño, de sentirnos valorados, de sentir que nuestra existencia importa. Ahora miren este número, más de $1 millón. A principios del siglo XX esto era una cantidad de dinero absolutamente astronómica. ¿A quién le pagarían tanto y sobre todo, por qué? Pues ese era el sueldo de Charles Schwab, el primer presidente de la US Steel. Pero lo más increíble no es la cifra, sino la razón. Andrew Carnegie no le pagaba esa fortuna por sus conocimientos técnicos sobre el acero, sino por su extraordinaria habilidad para tratar con las personas. ¿Y cuál era su método? El propio Schwab lo explicó. Dijo que su mayor cualidad era su capacidad para despertar entusiasmo, y lo hacía a través del aprecio y el aliento. Sus palabras exactas fueron: soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Y esto nos lleva de cabeza al verdadero secreto para influir en los demás. No se trata de criticar lo que está mal, sino de reforzar, de celebrar lo que está bien. Aquí se ven clarísimos los dos caminos. Por un lado está la crítica, que solo genera defensa, orgullo herido y resentimiento. Y por el otro, el camino del aprecio sincero, que despierta entusiasmo, construye lealtad y al final crea un ambiente mucho más feliz para todos. Pero ojo, el aprecio por sí solo no lo es todo. El segundo gran secreto de la influencia es este. La única forma de conseguir que alguien haga algo es hablar de lo que esa persona quiere y mostrarle cómo puede obtenerlo. Carnegie lo ilustra con una anécdota genial del filósofo Emerson. Él intentaba meter a un ternero en el establo a la fuerza, empujando y tirando. Obviamente, el ternero se resistía. Su criada, en cambio, entendió lo que el ternero quería. Le puso el dedo en la boca para que lo chupara y así lo guió suavemente hacia adentro. La lección es clara. Siempre hay que intentar ver las cosas desde la perspectiva del otro. Y quizás nadie en la historia aprendió esta lección de una forma tan profunda y transformadora como uno de los líderes más admirados del mundo. De joven, Abraham Lincoln era un crítico feroz. Le encantaba atacar a sus oponentes con cartas burlonas. Pero en 1842, esa costumbre casi le cuesta la vida en un duelo a muerte. Esa experiencia lo sacudió por completo y lo transformó. A partir de ese día, Lincoln prácticamente dejó de criticar a los demás.
Ya como presidente, incluso cuando sus generales cometían errores garrafales, él recordaba su máxima: no juzgues si no quieres ser juzgado. La prueba de fuego llegó después de la batalla de Gettysburg. El ejército enemigo estaba acorralado. La guerra podría haber terminado ahí mismo. Pero el general Meade dudó y los dejó escapar. Lincoln le estaba furioso, se sentó y escribió una carta durísima, llena de decepción y reproches. Pero, y esto es lo más importante, nunca envió esa carta. La encontraron entre sus papeles mucho después de su muerte. Para entonces, Lincoln ya había aprendido por las malas que la crítica directa y la condena, al final, no logran absolutamente nada bueno. Entonces, si criticar no funciona, si la fuerza falla y la condena es contraproducente, ¿cuál es la única manera de ganar en el complejo juego de las relaciones humanas? Carnegie lo resume en una frase que es oro puro. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Y el verdadero secreto, la esencia de toda esta filosofía, no es una técnica de manipulación. Es un cambio de mentalidad radical, pasar de juzgar a los demás a tratar genuinamente de entenderlos. Entender sus motivos, sus deseos, su punto de vista. Esto nos deja con una pregunta final. En el trabajo, en casa, con los amigos, ¿qué conversación importante podría cambiar por completo si, solo por esta vez, en lugar de criticar, intentáramos primero comprender? Nosotros somos Mente Libre. Deja tu like. Hasta la próxima.